Bien. Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos a los que llegan por internet y a los que están presencialmente hoy. El motivo de nuestra presencia es elevar la bendita alma de Miguelito Ashkenazi, Zichrono Libraja, que hoy, 21 de Tevet, que acaba de terminar, se ha cumplido el primer año de su desaparición física y obviamente su ausencia, más allá de lo físico, también representa una ausencia significativa en todo lo que transitó y transcurrió por nuestras vidas comunitarias e individuales, de una u otra manera, particularmente en este espacio, que es el espacio de Rambam virtual, en el cual él solía estar participando en forma permanente. Curiosamente, estamos estudiando el Hot Berajot, las leyes de Berajot en el Sefer Ahavá del Rambam. Una buena conjunción para esta noche de recuerdos, en donde el libro se llama el libro del amor. Y por otro lado, las leyes que estamos estudiando son las leyes que hablan de las Berajot, las bendiciones que elevamos, y en este caso, o que hacemos en función de nuestra vida cotidiana, ya sea al levantarnos, ya sea al comer, en fin, todas las bendiciones que tienen que ver con un mundo completo, ya sea de mitzvot, ya sea del disfrute cuando tenemos algún placer, o las mitzvot que vamos a cumplir, o las berajot que vamos a decir cuando queremos agradecer a Kadosh Baruj Hu por alguna realidad que nos ha pasado muy cercana. Por lo tanto, Miguel Ashkenazi, Ben Tzvi Bemalka, Nishmatot Tietzullah Betzullah Haim, amén, para todos quienes lo conocieron y quienes no lo alcanzaron a conocer, como dice su Matzevá, Ishtam Beyashar. Nada más, pero nada menos tampoco, un hombre que fue íntegro, pero también fue recto. Quiere decir, pudo reunir ambas condiciones en una vida que no le fue tan íntegra en general, bastante quebrada estuvo, y una vida a la cual tuvo que ir sorteando muchas dificultades. La última, lamentablemente, no la pudo sortear, y es el momento en el cual Akadosh Baruj Hu decidió llevarlo consigo. Por lo tanto, le rogamos a Akadosh Baruj Hu que tras este año su Neshama ya esté lo más elevada posible y que esté disfrutando ahora de la presencia celestial junto a aquellos que lo recibieron en vida, sus padres seguramente, y que de una u otra manera allí en lo alto se estarán regocijando con él. Estamos estudiando el capítulo sexto, por mérito de Miguel. Hoy tenemos también la traducción al español presencial, y entonces nos va a ayudar mucho más a poder comprender. Ese capítulo sexto, le voy a pedir disculpas a todos los que llegaron, porque las hojas están invertidas, pero salió así. Alguna razón tiene que haber, seguramente. No es la fatalidad, tampoco es la casualidad, pero que en última instancia todo tiene que ser así. Olam afuj raiti, dice la Gemara, vi un mundo que estaba dado vuelta, y a veces cuando los amores son realmente profundos en la vida, hay cosas que se nos invierten. Bueno, las hojas hoy se invirtieron. De todas maneras, como solemos empezar siempre los shiurim, empezamos por la primera hoja. Quiere decir, no se vayan a la vuelta todavía, vamos a empezar por la primera hoja. Sí, allí estamos por ahora. Muy bien, la última alajá que estudiamos es la alajá número 15. Vamos a repetirla para entrar en el tema. Estamos hablando ahora de Netilat Yadayim, quiere decir de lo que representa el lavado de manos. Ahora bien, ¿qué tipos de agua se puede utilizar para Netilat Yadayim? El Rambam expresa, si alguien duda si con el agua que se va a hacer o se hizo Netilat Yadayim fue utilizada para una labor o no, o si existía la medida necesaria de agua o no, la medida necesaria, estudiamos nosotros, por supuesto, que tiene que ver con una medida que son sheur. El sheur, obviamente, tiene que ver con 86 centilitros para ambas manos. Quiere decir, medio vaso alcanzaría. Todo lo que nosotros hacemos cuando tomamos la netala,
quiere decir el recipiente, lo hacemos por midat hasidut. Quiere decir, lo hacemos porque queremos ser un poquito más, pero alcanza con poco. Sin embargo, como uno quiere cumplir la mitzvah, más como mehadrin en este caso, entonces ponemos la netala con más de 86 centilitros y arrojamos 3 veces en ambas manos. Entonces, si el agua, no estoy seguro si fue utilizada, o si tiene la cantidad suficiente, o si era pura o impura, un agua pura o impura, representa, en este caso, explicábamos la semana pasada, que las aguas mismas han sido impuras, no las manos. En general, el agua se utiliza para la purificación de las manos. En general, la purificación, no el lavado de manos. Y entonces, si el agua estaba impura para Netila, todo esto obviamente forma parte de Masejet Yadayim. Hay una Masejet en la Mishnah que habla de las manos, no las manos mágicas en general, pero sí habla de las manos que nosotros tenemos y que obviamente representan un poquitito todo este mundo que los Jajamim le llamaron Yadayim Askaniot. Las manos estas están permanentemente en movimiento, no solamente cuando estamos hablando, sino cuando estamos durmiendo. También cuando estamos durmiendo las manos tocan espacios que no nos imaginamos. Y por lo tanto, la impureza, como estudiamos aquí en el Ulpan, que tiene que ver con Ruach Tum'ah, el espíritu de impureza, generalmente radica en la punta de los dedos. Entonces, por eso tenemos que hacer Netilat Yadayim a la mañana, porque tenemos Ruach Tum'ah. Hoy en día, el Ruach Tum'ah, el espíritu de impureza, no es el mismo que había en la época del Bet HaMikdash. No hay ninguna duda que para el Bet HaMikdash necesitábamos estar de punta en blanco para poder entrar en él. Pero hoy en día, el Ruach Tum'ah se ha disipado un poco. Sin embargo, los Jajamim sostienen que en la punta de los dedos tenemos ese Ruach Tum'ah y por lo tanto a la mañana lo primero que hay que hacer es hacer Netilat Yadayim. Aunque no hagas la brajá, por lo menos hacer Netilat Yadayim. ¿Para qué? Para quitar el Ruach Tum'ah. Y no te puedes tocar los ojos o las orejas o la boca, porque dice que después la persona sufre de algo en los ojos o en la boca o en los oídos eventualmente si se toca con el Ruach Tum'ah. Esto forma parte de una concepción rabínica que, por supuesto, nosotros somos muy pequeños para poder juzgarla eventualmente, pero tenemos que entender que si lo dijeron, obviamente tiene que ver con alguna realidad que forma parte del escenario, ¿no? de la vida cotidiana. Imagínense que los Kohanim, hoy que tenemos aquí un Kohen en el Sheur presencial, los Kohanim lo primero que tienen que hacer antes de decir Birkat Kohanim, que se llama Nesiat Kapayim, quiere decir de elevar las manos eventualmente. Ahora tenemos 2 Kohanim. Entonces, cuando tenemos el tema de Nesiat Kapayim, por favor. El tema de Nesiat Kapayim, el Kohen, lo primero que tiene que hacer es, antes de hacer Birkat Kohanim, tiene que hacer Netilat Yadayim. Otra vez, porque a través de los dedos, ¿no? En estos dedos son los sinorot, son los canales en los cuales la Shejinah reposa en ellos. Y por lo tanto, a partir de esos dedos es la proyección de la braja. Por lo tanto, el Rambam decía si el agua era pura o no era pura, o si duda si hizo Netilat Yadayim o no. También la última duda puede ser verdaderamente si hizo o no. La regla es que las manos están puras, porque con respecto a la pureza de las manos, toda duda se inclina por el lado de la pureza. ¿Por qué? Porque la impureza de las manos, hoy en día, al no estar las reglas que regulaban la vida en el Bet HaMikdash, pasa a ser una ordenanza rabínica, pasa a ser de un origen de Jajamim, y entonces no de la Torá. Y cuando tenemos alguna duda con respecto a una cosa que está establecida por los Jajamim, Safek lehakel. Quiere decir que cuando hay Safek, se hace kulas. Quiere decir kula, quiere decir se aliviana en ese punto, ¿no? Hay que diferenciar entre el concepto de manos puras y manos limpias. Claro. Porque, digamos que yo al levantarme me lavo las manos con algo de jabón, las puedo limpiar, pero no quiere decir necesariamente que van a estar puras todavía. No, lo que no implica también que cuando tú te purificas las manos, no quiere decir que no te las laves después con agua y jabón. O sea, una cosa es estar limpito y otra cosa es estar puro. ¿Verdad? Entonces, una cosa es la pureza y otra cosa es estar limpio.
no hay ninguna duda de que, como dijimos, la impureza está acá, pero a veces las manos están manchadas o algo de la persona que trabaja con pinturas, etcétera, o que trabaja con sus manos permanentemente, el herrero, el carpintero, siempre tiene alguna mancha en general y también debe lavar sus manos pulcramente, Pero ¿no? ya limpiarlas con agua, jabón y todo, que también me limpio la punta de los dedos y todo. No significa que yo esa punta donde está la tumá, donde reside la tumá, haya eliminado esa tumá, aunque las haya lavado de una manera normal, no alágica, con el grifo, agua, jabón. Aunque yo me haya mojado bien las puntas con jabón, con agua y todo, no quiere decir que yo quité No, pureza de ese. te voy a explicar por qué. Está bien, la situación está clara. O sea, obviamente, si tú te decís, le enseñaste a tu hijo, se tiene que lavar con agua y jabón permanentemente, entonces le estás diciendo que las manos tienen que estar limpias. Todavía tu hijo puede ser que no entienda el concepto entre lo que es naki y lo que es tahor. Entonces, el concepto de naki significa que está eximido de toda mancha. El tahor significa que hay una impureza que está más allá de la suciedad de las manos. Y la impureza representa que estas manos que están en contacto con todo el cuerpo tienen contacto con algunas partes de nuestro cuerpo que tenemos a veces movimientos automáticos, aun cuando estamos despiertos, y que de una u otra manera todo eso hace que estas manos estén impuras. Entonces lo importante es que en el momento que nosotros vamos a iniciar nuestra jornada, vamos a hacer Netilat Yadayim para poder mantener la impureza. Se puede hacer una vez por día, nada más, en caso de que hacemos Netilat Yadayim para la impureza. Adelante. ¿Y por qué cuando en el galú se come patacum vale el lavado de manos? O sea, ¿Cuándo se come qué? patacum. O sea, Patacum. ¿por qué cuando se come patacum vale el lavado que el panadero hace por limpieza? Para eso. No entiendo. O sea, cuando la persona consume patacum, se supone que el judío tiene que hacer Netilat Yadayim y lo hace en la mañana y todo, pero el goy no lo hace. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué en ese caso sí vale que él solamente se limpie las manos con agua y jabón por limpiar? No tiene que ver. Yo estoy disfrutando de un alimento que se llama pat. ¿Está bien? Si es patacum, bueno, no me queda otra. Vivo en el final de la diáspora y no tengo una panadería judía. ¿Está bien? Entonces puedo comprar, si está en condiciones de kosher, ese pan y lo puedo comer. El hecho de que yo consumo el pan implica de que yo tengo que decir una braja por ese pan. Y cada vez que voy a comer pan y voy a decir la motzi, tengo que hacer Netilat Yadayim. La regla es esa. Pero no importa qué tipo de pan sea. Si me hablamos de preferencia, es mejor comer pat Israel. No, yo entiendo. No, yo digo es que el panadero el panadero no va a hacer Netilat Yadayim porque no sabe eso. A él solamente puedo consumir desde que el panadero se lave las manos con agua y jabón y se quite el mugre, por así decirlo. Bueno, eso es, creo que sería una cosa fundamental por una cuestión de salubridad, que se lave las manos para hacer el pan, obviamente. Pero yo no me puedo basar en ese lavado de manos para que yo me exima de todo eso. No. Entonces no entendí la pregunta. ¿Por qué para él es suficiente solamente eso? Pues yo entiendo que no es judío. ¿Por qué para él es suficiente eso? Pues no tiene tumá. Porque la tumá, en este caso, está el ruach tumá, el espíritu de impureza, me está hablando a mí. Como yo que tengo la fe en el Borei Olam, entonces obviamente yo creo que su orden, su mitzvah, me ha entregado a mí esa tarea para que yo preserve, obviamente, todos los aspectos que son uno de los 8 aspectos fundamentales que tengo que cuidar. Entre ellos se llama Tum'a Betahara. ¿Está bien? Así como me cuido de comer, no solamente de lavar mis manos por Tahara, también como cosas que no sean temeot, ¿verdad? Los alimentos también forman parte de la Tum'a y la Tahara. Entonces, por eso, entonces él no está ordenado. Entonces, Gadola Metzubeh Beoseh, Vishayino Metzubeh Beoseh. ¿Y quién tiene mayor importancia? La persona que fue ordenada en hacer algo y lo cumple, de aquella persona que no fue ordenada y que lo cumple. Entonces, obviamente, en este caso, él no tiene que hacer más allá de lo que yo, pero obviamente que es mi Jehová. Sí. ¿No te acuerdas? Sí. El concepto, es decir, porque es una palabra que se llama muchas cosas, desde el alma, de Shabbat de Ura. Sí. ¿Cuáles son las cosas que caracterizan el estado de pureza, sea de lo que sea? Todo de pureza significa, ante todo, Cuando algo es puro. bueno, el concepto de pureza en general,
concepción de Sagrada Torah tiene que ver con algo que uno recibe, por ejemplo, la Neshama. Nosotros decimos a la mañana, Neshama Shenotot Avi, lo primero que decimos, Teorai, el alma que me dice pura. Quiere decir, la pureza representa una dimensión en la cual el hombre debe alcanzar como un aspecto progresivo, a lo largo de ¿qué? De su quehacer cotidiano, de su día, de sus horas, de su semana, de su mes, de su vida. Ahora, esa tajará, obviamente, a veces se manifiesta por lo físico y a veces se manifiesta en un sentido de lo espiritual. O sea, la Shon Tehorá, también el lenguaje puro, significa que a veces no utilicemos un lenguaje que puede resultar, obviamente, un lenguaje no adecuado. En cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de la pureza representa ese regalo celestial que el Kadosh Baruj Hu le da al hombre a partir de esa inserción de él dentro de mí, que significa su Neshama. La Neshama es un poquitito lo que comanda todo lo que es el andamiaje del hombre, la conciencia del hombre. Por eso la Neshama está, la Neshama está relacionada fundamentalmente con la actitud mental del hombre. Todo lo que representa su intelectualidad, su racionalidad, es el aspecto de lo que es el aspecto de la Neshama. Obviamente, después está el cuerpo, obviamente que el cuerpo sufre de distintas variaciones, a veces lamentablemente enfermedades físicas, y esas enfermedades llevan a que ese cuerpo pierde esa condición de pureza. Y otras cosas que van ocurriendo a lo largo de la vida. Entonces el concepto de pureza significa un estado ideal, al cual el hombre debe alcanzar, puede alcanzar, y para eso obviamente resulta en la vida de la mujer, mucho más claramente que en el hombre, que cuando termina su periodo en el tiempo de su vitalidad, tiene que concurrir a la mikve y sumergirse en la mikve, de todas maneras que son, ¿qué? Maim teorim, o sea, aguas puras, aguas de lluvia eventualmente. El hombre también puede ir a la mikve una vez por día, una vez por semana, una vez por año, cuando quiera también, pero todo eso representa que la persona se sumerge y sale de allí y no se baña, simplemente ha hecho una inmersión y vuelve a salir de allí en una dimensión nueva. Nada más. Esa es toda la realidad. Y eso obviamente ocurre cuando, bueno, ocurre todos los días. La pureza no es un estado, es un estado ideal, pero es un estado al cual la persona debe aspirar a llegar y debe tratar de llegar. Cuando la persona ya no está más con nosotros y se va de este mundo, el último acto que se hace con el liftar, con el difunto, es precisamente la tajará. Esto que llaman el lavado. Pero el lavado no es lavado. Una cosa es la rejitza, o sea, sí se lo limpia, obviamente, al difunto, se lo limpia con agua y jabón, pero después se le tiran, y ya kabim shelmaim, se le tiran 9 kabim, 30 litros de agua aproximadamente, de la cabeza a los pies. Y eso significa la tajará de la persona. A partir de allí, no se lo puede tocar. Prácticamente se lo viste las personas con guantes, con los tajrijim, su mortaja, y ya no se lo puede tocar. Nadie más se lo puede tocar. ¿Ok? Pero en el caso del alma, si Dios nos dio un alma pura, quiere decir que nosotros nosotros tenemos que cultivar ese alma. Tenemos que ayudarla a que ese alma se mantenga. Todo el tiempo que el alma esa permanece en mí, entonces ese alma recibe impactos, ¿no es cierto? Entonces, como recibe impactos, obviamente ese alma, que eso ya pertenece a un shur de Kabbalah, y nuestro es un shur de Kabbalah, por supuesto, así que no me desvíen mucho al tema del alma, porque no voy a poder seguir hablando de eso. El alma representa la vitalidad del ser humano. Esa vitalidad que representa ese regalo que cada vez ocurre renueva cada día, hasta que todas las noches se sube y se baja, y un día no vuelve más. Ese día ya no puedo despertar. Pero no solamente físicamente, sino que ya no estoy en este mundo. Entonces, esa Neshama representa esa condición vital que el hombre reconoce, quiere decir, tú la creaste, tú la formaste, tú me la insuflaste a mí, y tú también en el futuro me la vas a quitar, y me la vas a devolver también en el futuro, pensando de que todo eso va a representar que esa persona volverá, obviamente, con esa condición vital que representa esa Neshama. Entonces, bueno, esa Neshama es el recinto de la pureza que tenemos nosotros.
para poder preservar la Neshama está todo el cuerpo. Y este cuerpo también tiene que estar puro. No puede haber una contradicción, ¿no?, de lo puro con lo impuro, a pesar que todo esto convive. Tamé betabor. Entonces lo tamé y lo tabor conviven con nosotros permanentemente. Pero bueno, eso ya es para, como decía, otro seguro en el cual yo no sé mucho de todo eso, entonces no puedo enseñarlo, lamentablemente. Eso hay que averiguarlo en otras fuentes que sepan más. Muy bien, entonces, como es una orden de tipo rabínico, una norma rabínica y no de la Torah. De todas maneras, mejor hacer de nuevo Netilat Yadayim para evitar la pobreza, como lo expone el Talmud de Shabbat acerca de quien desprecia Netilat Yadayim. O sea, el que desprecia Netilat Yadayim, la Gemara dice que finalmente se torna pobre, se torna una persona aní. ¿Por qué? Porque obviamente está faltando a una mitzvah esencial, y como la mitzvah del Netilat Yadayim tiene que ver un poco con el andamiaje diario, y que tiene que ver con la parnasá cotidiana, y así con el pan cotidiano, cuando uno bendice, entonces dice, bueno, si yo desprecio todo eso, lamentablemente puedo ser que caiga en una realidad no deseada como es la pobreza. Pero bueno, los jajamim sabían lo que decían en función de una experiencia cotidiana, no de otra cosa. La alajá número 16, que hoy empezamos, de Ilui Nishmató, de Mijael Ben Tzvi Bemalka, dice, luego de hacer Netilat Yadayim, hay que levantar las manos para que el agua que traspasó la muñeca hacia el codo no regrese e impurifique las manos. ¿Por qué tengo que poner las manos para arriba? Porque si las tengo para abajo, el agua que yo puse va a bajar de la muñeca a las manos. Esa mano purificó mis dedos, y si el agua vuelve, obviamente esa agua está sucia ya, supuestamente, no está manchada, está sucia, está impura, entonces tengo que tener las manos para arriba, explica el Rambam. En cambio, para Mai Maharonim, que son las aguas posteriores, que tiene que ver cuando uno come pan, entonces siempre Mai Maharonim tiene que hacer cuando uno come pan, que traen a la mesa antes de hacer Birkat Hamazon, se traen las aguas posteriores. Es necesario bajar las manos para que salga de sus manos todo el efecto dañino de la sal. Entonces el Mai Maharonim se hace sobre la punta de los dedos, de un lado y del otro, y después se pasa por la boca eventualmente, y luego se puede secar la mano. Por supuesto, se debe secar la mano. Pero Mai Maharonim le instalaron los Jajamim Mipnei Melach Sedomit. Quiere decir la sal de Sodoma, que era una sal que venía del desierto de Yehudá, en la zona que estaba Sodoma y Gomorra, que esas ciudades, como ustedes saben, se transformaron en ciudades castigadas por el salitre, el azufre. Y entonces, de una u otra manera, ese melach sedomit, que también se utilizaba en el santuario de Jerusalén, es un melach que si queda impregnado en los dedos y después uno se lo pasa por los ojos, obviamente le va a costar después más que sacarse las gotas de Voltaren que uno se puede poner para curarse eventualmente, ¿no? Entonces le va a arder mucho más todo eso. Se da una explicación médica moderna, y no usen las gotas de Voltaren, por favor. Entonces, Netilat Yadayim se puede hacer sobre un recipiente o sobre el suelo, pero Mai Maharonim no se debe hacer sobre el suelo, sino sobre un recipiente, luego para luego desechar ese agua en la cual reposa un espíritu de impureza. Quiere decir, Netilat Yadayim, explica el Rambam, puede hacerse eventualmente al Gabe Keli, al Gabe Karta, lo puede hacer sobre el kior, sobre una, ¿cómo se dice? Una kehará, una fuente, o sobre el suelo también puedo hacerlo, eventualmente, no en Shabbat, por supuesto, y Mai Maharonim no, Mai Maharonim lo tengo que hacer en un recipiente. Por lo tanto, siempre que nos traen Mai Maharonim tenemos que poner, si no tenemos Mai Maharonim lindo, artístico, un vaso y otra fuente de plástico, ahí se tira el agua, y eso hay que sacarlo de la mesa porque son aguas que están en condición de impureza. Muy bien, Netilat Yadayim se puede hacer con agua caliente o fría. O sea, cualquier agua se puede utilizar. No se puede, porque estudiamos ya si se podía en Hamei Tveria, mencionaba el Rambam, allí arriba, donde las aguas termales salen a la vera del camino, si uno puede hacerse Netilat Yadayim con ese agua. Sería prudente que antes pruebe cuál es el tenor del calor del agua, ¿no? Porque si no, sería un problema después doble, eventualmente, porque hizo Netilat Yadayim, pero no puede agarrar el pan después con la mano. Entonces, Hamei Tveria son cálidas. Pero se puede hacer
se puede hacer con agua caliente o fría. Meigeshem también, por supuesto. No se puede hacer Mayim Aharonim con agua caliente, o sea, tan caliente que las manos se apartan de ella. Instintivamente, para no quemarse. Pues no quitan la mugre, o sea, no quitan la zohama es la suciedad, ya que la persona no puede frotarse para extraer la suciedad por la elevada temperatura del agua, pero si está tibia, está permitida. Muy bien, esta es la diferencia entre Netilat Yadayim y Mayim Aharonim. Estudiábamos de acuerdo al Rambam. Ahora bien, la halajá número 17 dice: Notel Adam Yadav Shaharit Umatane Alehem Kolayom. Miren qué interesante esta halajá. Está permitido hacer Netilat Yadayim por la mañana con la intención de que sea válida por todo el día. ¿Está bien? No lo tenían esto seguramente, pero el Rambam es un innovador. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer Netilat Yadayim a la mañana, ¿está bien? Hago Netilat Yadayim, pero explica los mefarshim del Rambam, Shelo letzorech achila. No dice Netilat Yadayim específicamente para comer algo, eventualmente. Sí, dice Netilat Yadayim porque voy a hacer tefilá. Y antes de tefilá tengo que hacer Netilat Yadayim. ¿Está bien? Entonces dice, Immatene de Jolayom. Quiere decir, si yo pongo la condición que esa Netilat Yadayim que voy a hacer, voy a poner Kavaná, eventualmente, cuando yo haga que yo entiendo de que mi intención es que esa Netilat Yadayim me sirve para todo el día. ¿Está bien? Imagínense, me fui de madrugada a tomar el avión y tengo un viaje de más de 12 horas. Andá a levantarte en el avión para ir al baño y hacer Netilat Yadayim. Entonces yo puedo determinar que hago Netilat Yadayim y me alcanza para todo ese viaje. ¿Está bien? Si voy a España no hay problema. Si voy a Roma tampoco hay problema. Pero si me voy a Argentina, me voy a Colombia, me voy a Chile o a Uruguay, por supuesto que son 12 o 15 horas que no tengo intervalos eventualmente. Entonces alcanza. Entonces dice, entonces no precisará lavarse las manos antes de cada comida. Esto es válido si el individuo, atención, ¿cuál es la condición? No aparta su mente de ellas. Quiere decir, lo mesiach da'ato. Quiere decir que debe cuidarse de que las manos esas no se manchen, no se ensucien y que tampoco se impurifiquen. Es decir, si se impurifican las manos, porque sin querer, o sea, me rasgué la cabeza o toqué alguna parte pudenda o mi nariz o lo que fuera, todo eso implica letanef e impurificar. Entonces, en ese caso, no se debe, entonces, de las manos y se cuida de tocar lo sucio, y de lo contrario, debe volver a lavarse las manos cada vez que lo necesite. ¿Ok? Entonces ahí van a tener un problema más con las azafatas, pero si es en el avión, no hay problema. Si es el AL, no hay problema. Pero si es otro avión, seguramente va a tener problema. Muy bien. ¿Cómo proceder cuando no se dispone de agua? Ok. Estoy en el avión y el viaje, ahora en invierno, está lleno de turbulencias. Por lo tanto, no puedo levantarme. Estoy viajando en el auto, eventualmente, y estoy caminando, estoy por el camino y no tengo agua. Y la verdad que quiero comer. Y tengo sándwiches. La gran, no llevé burecas, llevé sándwiches de salmón. ¿Está bien? Entonces necesito comer. ¿Cómo hago en caso de que no tenga agua disponible? Si no hay agua, el individuo puede cubrirse las manos con una tela o un guante y comer pan o un alimento sumergido en líquido, incluso sin hacerse Netilat Yadayim. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, cubrir mis manos. Si no tengo guantes y no tengo tela, eventualmente, entonces, lo que puedo hacer es, el pan que voy a tomar, lo tengo que agarrar con una servilleta y cubrirlo. ¿Correcto? Perdón la audiencia. Acá todos están lejos, así que nadie se contagia, ustedes tampoco. Entonces dice el Rambam, ¿qué hace la persona? Se pone una tela o un guante, algo que separa. La mano, o un niño que está envuelto, una bolsita que está envuelto, algo que está separado. Incluso, o un alimento sumergido en líquido. Esto es muy importante también porque dice Odavar shetibulo bemashke. Quiere decir, yo voy a comer como comemos en Pesaj, por ejemplo, que comemos carpaz.
¿No? Entonces ahí, Ashkenazim, tú sos Ashkenazí, comes papa mezclada en agua, y sos sefaradí, comes apio mezclado en agua. ¿No? La tercera versión no la conozco, pero puede ser que haya. En vinagre. Entonces, todo eso es davar shetibuló bemashke. Eso se considera davar shetibuló bemashke. Entonces, todo aquello que voy a mezclar con agua, tengo que hacer netilat yadayim antes. ¿Por qué? Porque las manos están impuras. Y como esto voy a tocarlo con agua, las gotas de agua, mi mano transmite la impureza a las gotitas de agua. Entonces, si tú no vas a tener algo tibuló bemashke, vas a comer manzana. Sacaste una manzana de la heladera. ¿Qué haces? Por naturaleza vas y la mojás. La tenés que secar muy bien la manzana. Porque si quedan gotas de agua, tenés que hacer netilat yadayim para comer la manzana. ¿Por qué? Porque es davar shetibuló bemashke. Lo mezclaste con agua y tiene gotas. Y es tan común eso que pase eventualmente. Entonces, ¿qué es mejor? Obviamente secarla bien la manzana. ¿Sí? No les voy a decir que no limpiarla porque no queda bien. Pero en última instancia es mejor, obviamente, secarla adecuadamente. Muy bien. Quien da de comer a otros no precisa hacerse netilat yadayim, pues los sabios no establecieron este lavado ritual para estos casos. Si yo les sirvo la comida o trabajo como mozo, eventualmente no tengo por qué hacer netilat yadayim. En cambio, el que come sí precisa hacer netilat yadayim, dice Rambam, aunque no toque los alimentos, sino que otro le esté dando de comer. Y lo mismo se aplica a quien come con un tenedor. Obviamente si por llegar a tocar los alimentos. O sea, todo lo que implica estar en contacto con los alimentos es que la mano puede tocar el alimento y en última instancia lo está impurificando si no hice netilat yadayim. Muy bien, entonces la halajá número 19, y ya estamos terminando el capítulo 6 por mérito de Miguelito, dice, está prohibido darle de comer a quien no se lavó las manos. O sea, ponemos un cartelito en casa, Erev Shabbat, todos los que vengan a comer en Shabbat, quiere decir, el que no se lava las manos no come. Entonces, cada uno tiene que saber, eventualmente, pero todo el mundo sabe ya todo esto. Está prohibido darle de comer a quien no se lavó las manos, aunque se le dé en la boca, porque le estaría haciendo transgredir la prohibición de comer sin hacer netilat yadayim. Quiere decir, el Rambam, por cierto, siempre fue tan inteligente que dice, ¿por qué tiene que hacer la persona netilat yadayim? Porque yo lo estaría invitando a transgredir una mitzvah. Entonces yo le estoy llevando la avera. Entonces yo tengo que aclararle que tiene que hacer netilat yadayim. Está prohibido menospreciar el precepto de netilat yadayim. Los sabios dictaminaron muchas ordenanzas al respecto y nos advirtieron sobre ello, que quien hace netilat yadayim con la medida justa podría caer en la pobreza. Por eso hay que hacer netilat yadayim con mucha agua para tener abundancia y bendiciones. Ahí está esta midat hasidut que nosotros llenamos la netala, que tiene medio litro de agua, no sé cuánto tiene, pero que tiene mucho agua, y eso es para que, bueno, si lo haces con justo la medidita, eventualmente es que vas a estar con lo justo siempre. Pone mucho agua, vas a tener mucha verajá. Incluso quien solo tiene agua para beber, debe utilizar una parte de esta para hacer netilat yadayim antes de comer, y la otra parte para beber. Muy interesante también, porque, bueno, a veces salís de picnic, o salís de camping, o salís de Shabbatón, y en el camino vas a comer algo. Y cuando comes algo, llevaste agua, pero en el lugar donde paraste no hay para hacer netilat yadayim. ¿Qué haces? Sobre el piso podés tirar el agua, pero tenés que tomar el agua del mineral, eventualmente, y hacer netilat yadayim. Tampoco vamos a decir que vamos a tirar toda la botella, porque queremos beber algo. Pero el Rambam dice, sí, podés hacerla con el agua mineral, una parte para netilat yadayim y otra parte para beber. Igual cuando llegues a destino vas a tener lo que beber. Cuenta la Gemara sobre Rabbi Akiva, obviamente, que cuando fue arrestado, obviamente por los romanos, Yamach Shemam, y como pedía tanta agua, el guardia sospechó que la quería para cavar un pozo y escapar. Y por ello le dio solo agua suficiente para beber. Rabbi Akiva no comió nada hasta conseguir agua para netilat yadayim. Este era nuestro Rabbi Akiva. Bien, ahora sí que van a dar la vuelta, les pedimos por favor maniobrar con la hoja y poder leerla adecuadamente. La última halajá del capítulo 6 nos dice la importancia del secado de manos. Sarij adam lenagev et yadav ve'ahar kach yochal. Es necesario secarse las manos luego de hacer netilat yadayim antes de comer. Y todo aquel que come sin secarse
es como si ingiriera pan impuro. ¿Por qué? Pues quizá el agua se impurificó al estar en contacto con las manos y esta impureza puede transmitirse al pan. ¿Ok? O sea que lo importante es secarse. A veces uno deja las manos humedecidas. Entonces lo importante es que aprendamos, dice Rambam, a secar. Asimismo, quien haga Maim Haronim debe secarse las manos antes de Birkat Hamazon. También en Maim Haronim hay que secarse las manos. Enseguida, después de Maim Haronim, se debe recitar Birkat Hamazon. No se puede interrumpir ingiriendo otro alimento entre Maim Haronim y Birkat Hamazon. Incluso está prohibido beber agua luego de Maim Haronim hasta que bendice el Birkat Hamazon. Hablar, en la medida de lo posible, tampoco. O sea, nosotros podemos hacer el Zimun después de Maim Haronim. ¿Está bien? Es más, decimos Maim Haronim Jova antes, decimos, hacemos el Tirat Yadayim de Maim Haronim y después hacemos el Zimun. Ahora bien, ¿alcanza unos shironim más a la gente? Si estamos hablando de las cosas que se necesitan, sí. Pero hablar de otra cosa, en este caso no se puede. Maim Haronim nosotros decimos, el mundo sefaradí, la tradición sefaradí dice Maim Haronim Jova. ¿No es cierto? Maim Haronim son obligatorias. ¿Por qué decimos Maim Haronim Jova? Por estudiar una alhaja. ¿Para qué? Para estudiar una alhaja en Shabbat, en la comida. Pues, ¿qué alhaja? Esa, Maim Haronim Jova. Está bien, pero ¿por qué se dice Jova? Porque es una obligación. ¿Y Netilat Yadayim no es Jova? Más, ¿no? Eventualmente, si es una mitzvah de Rabbanán, también tenemos que decir Netilat Yadayim Jova. ¿Por qué decimos Maim Haronim Jova y no decimos Netilat Yadayim Jova? Para sacar la sal. Eso sí, eso hacemos Maim Haronim para sacar la sal, eventualmente. ¿Se hace en la misma mesa delante de la gente? ¿Tiene que ver con eso? No. O sea, esto es para, entiendo que el mundo ashkenazí no dice Maim Haronim Jova, ¿no? Ok. Pero que el Maim Haronim Están exentos de responderme no entonces. quita impureza, porque las manos deben de estar. Melach. Melach, que es más difícil que la impureza en este caso porque pueden perjudicarte los ojos. Ok. ¿Por qué es Melach? Bueno, el Melach quedaba impregnado en los dedos y obviamente es perjudicial, obviamente, ¿no? O sea, obviamente la sal que tenemos hoy, la sal fina, es una sal ya ayodada y es diferente, pero la sal que tenía en la época de la Gemara y de la Mishnah de la Gemara es una sal muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos Maim Haronim Jova? Entonces, la respuesta es muy simple. Si no comiste pan, entonces tenés que hacer Maim Haronim. ¿No? El Maim Haronim está relacionado con ¿qué? Con haber comido pan, eventualmente. Entonces, si no comiste pan, eventualmente, entonces, no, podés comer con sal o sin sal, lo que quieras. Pero si comiste pan, entonces Maim Haronim Jova. O sea, que si comiste pan, Maim Haronim hay que hacer obligatoriamente. Si comiste fideos, o comiste verduras, o comiste carne con papas, y no comiste pan, no haces Maim Haronim, ¿verdad? O sea, ese es el concepto. O sea, ¿cuándo se hace Maim Haronim? Solamente cuando uno come pan. ¿Vieron? Esa es la patente. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Top. Capítulo 7, Besha'at Tová. Ahora llegamos a los mejores programas de televisión que nos mostraban almorzando con Mirta Legrand. Hablando de mal y pronto. No sé con quién comían en Chile o en Colombia, pero siempre comían con alguien. El Rambam nos enseña ahora todo lo que es Minhagot, los buenos modales durante la comida. Qué interesante que el Rambam ingresa en un aspecto que parecería ser sobreentendido, ¿verdad? Y sin embargo, toca un tema crucial en todo lo que representa nuestra forma de comer. También es importante porque nosotros decimos en el Zimun, cuando hacemos Birkat Hamazon, la tradición sefaradí dice, Vaidaber Elai, y me habló a mí, Zea Shulchan Asher Lifnei Hashem. Y me dijo a mí, esta es la mesa que está delante de ¿quién? De Hashem. Entonces tú tenés que saber eventualmente
que todo esto forma parte de un escenario sumamente interesante. Marcela, mañana tiene que trabajar, va a estar con tortícolis, va a ser culpa mía. Entonces, aparte me apoyo la mano. Entonces, el concepto es que los buenos modales en la mesa representan estar comiendo delante de Akadosh Baruj Hu. O sea, uno no debe pensar que solamente cuando estudia la Shejina está allí. Cuando uno estudia, cuando uno está dando una clase, Shejina Benehem, y cuando uno está comiendo también. El Boré Olam está también con el hombre, eventualmente, porque Bechol Makom, Asher Askir et Shmi, Abo Eleja Uberachtija. En cada lugar que tú invoques mi nombre, vendé a ti, te bendeciré. Entonces estamos haciendo Birkat Amazon, o estamos diciendo Amotzilejem Minades, o estamos diciendo las verajot de Etz, Adamá, lo que fuera. Entonces, en última instancia, todo esto también nos ayuda a pensar que estamos conectados con Boreola. Dice el Rambam, en su estilo natural, Minhagot Rabot Nagu Chachmei Israel Baseouda Bekulam Derech Eretz. Los sabios de Israel seguían diversas costumbres durante las comidas y todas corresponden a Derech Eretz, a los buenos modales, lo traducen aquí, obviamente, y lo que se entiende por Derech Eretz, obviamente, representa Minhag Haolam, dicen los Mefarshim del Rambam, Benimuse Ajebra. Quiere decir las costumbres del mundo en general, de las personas, y Nimusei, las pautas educativas de una sociedad. Muy interesante. Son las siguientes. Y dice, al ingresar a una comida, el hombre más distinguido en sabiduría hacía Netilat Yadayim primero y luego los demás. Quiere decir, se le daba el kabod primero a quién? A los Talmidei Jajamim. Ellos son los que hacían primero Netilat Yadayim. Después ingresaban al salón o al comedor y se sentaban inclinados. Antiguamente, como sabíamos, se comía en camas, reclinándose hacia la izquierda. O sea que esto que hacemos en Pesaj, Alayla de Kulanu Mesubim, ¿no? Esta costumbre de estar reclinados sobre la izquierda y comer así era porque estaban en literas que estaban un poquitito inclinadas, ¿no? Como las camas hoy en día, que se levantan o que se levantan automáticamente y así comían. Esa era la costumbre de la comida, era una pauta cultural de la comida. Entonces, el hombre más distinguido se sentaba en la cabecera y el segundo a sus pies, es decir, se ubicaba su cama al lado de los pies del más sabio. O sea, a la derecha, claro, del sabio. Si había 3 camas, el más distinguido se sentaba primero, el segundo se sentaba al lado de su cabeza, es decir, a la izquierda, y el tercero, los pies del más distinguido, es decir, a su derecha. Estos son parte de los nimusim que tenemos nosotros cuando los Jajamim estaban mesubim en la casa de uno o del otro. Acuérdense, por ejemplo, que en la Gadá de Pesaj se nos habla de Maaseh, de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfón, de Rabbi Yoshua, etcétera, de Rabbi, etcétera, todos los que están allí, Sheyu mesubim de Bnei Brak. El hecho de que estaban mesubim en Bnei Brak significa de que estaban en la casa de Rabbi Akiva, curiosamente, y que en última instancia estaban todos mesubim. O sea que cada uno estaba ubicado en algún lugar de la casa. Muy bien. Ahora pasamos al segundo punto que tiene que ver con Betziat Apat. Quiere decir cuando se corta el pan. El anfitrión dice la bendición de Hamotzi y cuando la finaliza, corta el pan. Ajarkar, botzea. Quiere decir, botzea es que corta una parte, una prusá, un trozo de el pan entero para que la brajá se diga sobre un pan entero. Esa es una regla muy importante que en la medida de lo posible, cuando hacemos brajá sobre el pan esté entero. En toda circunstancia. Cuando uno va a comprar jalot, también tiene que ver que la parte de arriba no esté nada saltado. Y si vienen con alguna sticker, la jalot, tampoco se lo saquen. Después que van a comer, se lo pueden sacar si quieren. Igualmente son ricos, no hay problema. Se lo pueden comer también. Es kosher, ¿no? O sea que, ¿eh? Sí, esa es la dicta. El invitado entonces recita Birkat Hamazon para bendecir al anfitrión. También es una buena costumbre, que dice Rambam, como parte de las reglas de buena conducta,
que cuando haces Birkat Hamazon está el Birkat Oreach. El Birkat Oreach es la bendición del invitado, que dice, oye, Barejet, va a la baita zeu, va a la Seudah Azot, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nunca está de más, porque eso también forma parte del nimus, quiere decir de las buenas reglas de la dedicación. Si todos son anfitriones, por ejemplo, si todos aportan para la comida, el más distinguido en sabiduría corta el pan y dice Birkat Hamazon, y los demás responden amén. Pues ustedes, la regla general dice Shomea Ke'oné. La persona que escucha una brajá es como si la estuviera diciendo. Y por lo tanto puede responder amén. Perdón. Y entonces, de esa manera, llegamos al escenario fundamental de lo que representa Betziat Apat y lo que representa la bendición posterior. No se debe cortar el pan, dice el Rambam, Ein abotzea rashai libtzoa h abiu melach o liftan lifnei kol echad ve'echad. No se debe cortar el pan hasta que a cada comensal se le traiga sal y un acompañamiento para el pan, a menos que hayan decidido comer, bueno, solo pan. Obviamente no van a comer solo pan, pero en última instancia dice, todo lo que se acompaña con el pan, en la Mishnah se lo llama liftan. Liftan puede ser hummus, liftan puede ser tjina, liftan puede ser una salsa, lo que fuera. Eso también es liftan y obviamente no se le da de comer hasta que cada uno tenga sal. Ustedes saben que nosotros lo que es poner sal en el pan que vamos a repartir y eso es lo que hacemos para que cada uno no le falte sal. A menos que hayan decidido comer solo pan. No se cortan trozos muy pequeños para no parecer mezquino, ni más grandes que el tamaño de un huevo, o sea, unos 60 gramos aproximadamente, explican, para no parecer glotón. Pero en Shabbat se pueden cortar trozos incluso más grandes, puesto que se lo hace en honor al Shabbat. No se corta el pan, sino de la parte más horneada, la cual es más gustosa. Quiere decir, si compras la jalá de Vishnitz, te vas a dar cuenta que hay una parte que es más negra que la otra. Por esa parte es la que tenés que cortar la jalá. ¿Alguna vez comieron jalá de Vishnitz? No se la pierdan, es muy rica. Aparte. No, la venden aquí también. Después pasan los avisos comerciales porque nos cobran. Muy bien. Ahora bien, dice Rambam, la mejor forma de cumplir el precepto es cortar de un pan entero. De esta forma se le da más importancia a la brajá. Y ahora bien, un pan entero dijimos que era la mitzvah. Ahora, si se tiene un pan de cebada, quiere decir de cebahora, y una rebanada de pan de trigo, se lo junta y se corta de los dos, a fin de que corte tanto un pan de trigo como un pan entero. O sea, el pan de trigo está partido, la mitad, y el otro está entero. Pues el versículo de Devarim dice que el trigo es mencionado primero. El esjitá use ahora. En Devarim 8.8, cuando nos habla de las 7 especies con las cuales fue bendecida la tierra de Israel, nos dice primero tierra de trigo y cebada. Por lo tanto, le damos la prioridad aquí al pan de trigo. Ahora, en Shabbat y Yom Tov, se debe decir la bendición con 2 panes enteros, como recordatorio de ¿qué? Del man que caía en el desierto, del cual los viernes recogían doble porción, pues para el viernes y para el Shabbat. Se sostienen los 2 panes con la mano, se dice motzi y luego se corta uno de ellos. ¿Está bien? Está bien que los 2 panes hay que tenerlos en la mano, como quieran, así o así, y los 10 dedos tienen que estar tomando la jalot. Tienen que estar tomando la jalot. Es bueno que los 10 dedos estén tomando la jalot. Ahora bien, quien corta el pan debe colocar un trozo delante de cada uno de los comensales y ellos lo toman con su propia mano. ¿Bien? Pero no debe dárselo en la mano a menos que el comensal esté de duelo. Por eso es que no damos pan en la mano. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es ponerlo en el plato, o la vieja tradición sefaradí, que hay que tener cuidado con lo que se hace eventualmente, porque toda exageración termina siendo brusca, de tirar el pan al lado de la mesa, los chicos aprenden mal, eventualmente, y se piensa que nosotros tiramos el pan. Entonces hay que hacerlo en un plato, obviamente. Se lo puede tirar al plato también. Tirar el plato. Se puede con la mano. Si tu señora te deja, no hay ningún problema. Mi señora me prohíbe que lo haga con la mano. Pero separadito corta. Bueno, yo tengo que hacer Shalom Bayit.
Entonces, No. Pero no hay agua algo de cortar la No, morcilla pero- con el pan o el cuchillo, se hace un corte con cuchillo luego con la mano. bueno, Nuestra nuestra tradición es tomar el pan que vamos a cortar y hacemos como una línea. No lo cortamos, una línea, como marcando un poquitito dónde se va a cortar. Y cuando se corta la parte mayor, se lo abre con la mano la parte mayor y queda una parte inferior, que para demostrar que hay mucha brajá y que hay mucha abundancia, que nadie piensa que se va a quedar con hambre, que va a comer mucho pan. Después se puede cortar el pan con el cuchillo, obviamente. Se puede cortar con la mano, obviamente, es más, llamémoslo, más primitivo, se puede decir así, pero que en última instancia se puede hacer también. Pero cuando tenés algún tema de Shalom Bayit, cortarlo con el cuchillo no pasa absolutamente nada. Se puede. Con el cuchillo de poder darle No se con la mano. cortaría el cuchillo, porque se anda con No, el cuchillo se sacan para hacer Birkat Hamazon. Cuando hay que hacer la bendición de las comidas, entonces ahí se sacaba el cuchillo, hay algunas costumbres que sacan el cuchillo, no, pero no para cortar el pan, obviamente, no. Pero es azul, tirarlo. Cortan a las duras. El pan. No, no es azul, no es azul. Por eso, si lo hacemos en forma delicada, que eso despierta un poquitito y el juego, y la admiración, y la expectativa que tienen los niños por todo eso, basta que los niños no aprendan a que hay que tirar el pan, obviamente. El objetivo es siempre poder hacer las cosas con limusín, ¿no? Con buena educación, por eso estamos estudiando. Entonces no se lo debe dar en la mano a menos que el comensal esté en duelo, lo vale. El que corta el pan es el primero en tomar su porción y comerla. El resto de los comensales no están autorizados a probarlo hasta que lo haga el que dijo la braja. Por otra parte, quien cortó el pan no puede probarlo hasta que la mayoría de los comensales finalice de responder amén, cuando dijo Motzilejem Minares. ¿Ok? Si el que cortó el pan quiere honrar a su maestro o a alguien de mayor sabiduría, permitiéndole tomar un trozo y comer el pan antes que él, por supuesto que está autorizado a hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, todas las normas y todas las reglas que acompañan nuestra mesa, aquí tenemos alajot que son bastante, desde el punto de vista lógicas, pero que uno dice, no haría falta decirlas. La alajá no da nada por sobreentendido. Tengo el placer de decirles a todos. La alajá entiende que el hombre tiene que educarse y por lo tanto esa es la alajá, esa es la norma. Y por lo tanto la norma tiene que ser explícita. Cuando Kadosh Baruj Hu le dice ahora en este Sefer a Moshe Rabbeinu, dentro de varias expresiones, Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem, y estos son los estamentos que habrás de poner ante ellos, Rashi explica en el lugar que Shulchan Aruch, como una mesa tendida, tiene que estar todo a la vista. La gente puede tomar lo que quiera o va a tomar lo que quiera, pero eventualmente tiene que estar todo a la vista. Asher tasim lifnehem, que pondrás delante de ellos, que Shulchan Aruch, explica el Rashi. Una pregunta. Cuando hay niños en la mesa que a veces los padres quieren que los niños hagan la morcilla, esa morcilla hecha por un niño no arbitrio, inclusive de 9, 8 años, ¿esa morcilla es válida? Aunque... Para cumplir yo con la brajá, no. Entonces lo que tenés que hacer es darle al niño que diga la brajá y luego la decís tú. Entonces el niño sabe, o sea, debe saber. Cuando ya es bardaat, eventualmente la criatura, y ya sabe decir una brajá, a los 6, 7 años, ya tiene gil jinuj, sabe que su brajá no puede sacarme a mí ni a ningún adulto. ¿Pero por qué la hace? Porque esa es la forma en la cual ellos se educan. Y de esa manera van a saber responder. Mis nietos dicen el kiddush después de que yo lo hago, eventualmente. Y dicen el amotzi antes de que yo lo haga, eventualmente. ¿No es cierto? Tenemos que sacar de Jehová a la gente. Entonces hay que decirlo en también los adultos. Ahora, ¿Y lo pueden decir a la paz con uno? no. Cercal y lo mishtame. Dice, 2 voces no se pueden escuchar al unísono. Quiere decir, ¿por qué? Por eso cuando hacemos el kiddush, y hay gente que, bueno, se emociona mucho con el kiddush y quiere decirlo, y de repente en la mesa hay 4 personas que dicen el kiddush, no estamos poniendo kavaná, porque la kavaná es escuchar. Entonces escuchar, o sea, uno pregunta a la gente, ¿alguno de ustedes quiere hacer kiddush también? Va a la Bayit, tiene que preguntar, ¿no es cierto? Entonces, No, yo digo en el caso así de los hijos.
también, ¿no? Los hijos menos todavía. Los hijos lo dicen después de nosotros. Y si hay dos adultos que tienen otro minhag, son ashkenazim, que quieren decir la brajá. En el mundo ashkenazí, por ejemplo, el padre dice la brajá, y si tiene hijos varones, cada hijo varón dice la brajá. O sea que si tiene 11, va a decir 11 brajot más el padre. Vas a comer al día siguiente, pero no importa, o sea, está todo bien. Sí, pero se falta Eso- muchas menos para llegar a las 100. Seguro. Entonces, pero en ese caso, esa es la costumbre. Ahora, si tú tenés invitados en tu casa, tenés que aclararles que si quieren salir con la brajá de uno, tienen que responder amén, nada más. ¿Está bien? Y si estás con un mundo estrictamente sefaradí, que pertenece 50 años atrás, como yo, tenés que decirle, no diga Barujú, Baruch Shemo. ¿Está bien? Porque Barujú, Baruch Shemo, el canal se ríe, Barujú, Baruch Shemo es cortar la brajá. Es efsek, como dice el Cohen. Entonces, no se puede cortar. Y es regla natural, que decir Baruch Atah Hashem, Barujú, Baruch Shemo. Permanentemente aparece, ¿no? Bien. Disculpe, una pregunta. Sí. Si están los chicos y dicen primero vamos sí, antes que los grandes, ¿lo podemos contestar amén? En el caso de los sefaradí. Sí, si es una cuestión de mitzvah, se puede responder amén. Aunque tú hiciste Netilat Yadayim y viene tu señora, No, vienen los nietos ¿a qué? y quieren hacer amén sí antes que los grandes, ¿Está bien? Se puede responder amén, no es efsek. ¿no? No es efsek. No es efsek. Al contrario, le estás dando trascendencia a lo que ellos hacen. Al contrario. También se puede decir trae la sal. Si falta sal. Nosotros generalmente estamos... no hacemos así. Pero bueno, lo más fácil es decir trae la sal, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta que No se olvide del pollo. los shiurim presenciales no son para pasar por internet, obviamente. Porque la gente va a pensar que estamos... pero bueno. ¿Eh? A YouTube directo. A YouTube no, por favor, no. Entonces, comiendo en compañía. Si dos personas comen de un mismo plato, ¿qué significa esto? Rambam dice, Shnaim mamtinim zela ze beke'ara. Quiere decir, cuando uno saca la mano de la ke'ara, de la fuente para beber o para cortar pan, su compañero eventualmente tiene que interrumpir su comida hasta que termine de beber. O sea que dos personas que comen del mismo plato deben esperarse uno al otro para comenzar a comer por respeto. O sea, van a servir de la misma ke'ara. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que se esperen uno al otro para poder comer. Pero si son tres, no es necesario esperar, pues si la mayoría quiere comenzar, puede hacerlo. Quiere decir, de los tres hay dos que empiezan a comer, son mayoría eventualmente. Si hay tres comensales en la mesa y dos de ellos finalizaron de comer, el tercero debe interrumpir y responder al zimun y luego puede seguir comiendo. ¿Está bien? Le pedimos disculpas. Hay que dar la vuelta, ¿no? Era el objetivo. Entonces, si hay tres personas que están comiendo y dos terminaron y uno no, el tercero tiene que interrumpir. ¿Para qué? Para responder al Simón. Se lo invita, después puede seguir comiendo. Pero si terminó uno solo, los otros dos no están obligados a interrumpir para responder el Simón, sino que pueden seguir comiendo hasta finalizar. Todo depende si son mayoría los que terminaron o no. No se debe hablar mientras se come, dice Rambam. ¿Por qué no se puede hablar? Porque es peligroso. ¿Está bien? O sea que en este caso dice, no se puede hablar cuando se come porque mipnei asakaná. Y la sakaná, obviamente, tiene que ver con qué? Que la persona se puede atragantar, Dios no permita. Najón, y en vez de pasar por el esófago, sale por la tráquea. Y si se va por la tráquea, se va a los pulmones. ¿Verdad? Entonces, si se va a la tráquea, se va a los pulmones y después tenemos un problema de infección respiratoria atroz. Básicamente, Shelo Alenu. Entonces, en última instancia, hay que entender que hay que tratar de, se puede hablar, pero no comiendo. Por ello, si se trae vino en medio de una comida, cada comensal tiene que decir la bendición por separado. Porque si alguien recita la bendición y uno responde amén cuando está tragando, sería peligroso.
no se debe observar a un comensal ni su porción de comida. ¿Para qué? Para no avergonzarlo. ¿Está bien? O sea, No hay que decirle cómo comer eso. Shelo le baishó. Más de 800 años. 814 años. Sí, 20 de TV. Impresionante. Aparte de la gran sabiduría que tenía. Y aparte de esto que lo escribe el Mishneh Torah, lo escribe en medio de sus traslados y de las persecuciones, ¿no? O sea, no es que el hombre este estaba sentado en una isla paradisíaca y no tenía otra cosa que hacer y escribir un libro. Estaba todo el tiempo con las persecuciones, saliendo de España, después saliendo los 13 años después de España y ya estaba escribiendo el Perush de la Mishnah. Pero después pasó por Fez, Marruecos, y después pasó a Egipto, Alejandría, pasó por Iafo también. Una vida realmente compleja. Muy bien, el asistente. Quiere decir el shamash, que se llama mozo. No el nuestro, pero sí es el shamash. La persona que asiste a los comensales no debe comer con ellos para poder servirlos debidamente. Por compasión, quiere decir, como derech rahmanut, eventualmente, como es una persona que está atendiéndome, ¿sí? Entonces, obviamente dice, hay que darle por rahmanut lo que quieran. Se le da de comer de todas las comidas para apaciguarlo y que no sufra viéndolos a ellos comer. Si le dan vino, debe decir la bendición por el periagafe, por cada copa que beba, porque beber, en su caso, no depende de su voluntad, sino de la buena voluntad de los comensales. Por lo que no sabe cuántas copas le permitirán. Por ello, debe decir una bendición por cada copa que le vayan dando. De aquí aprendemos que si yo tomo vino, eventualmente digo una sola braja, porque yo sé que voy a tomar vino durante la comida. Pero eventualmente a este hombre, que depende de mi voluntad, le puedo dar una copa, después si quieres otra, y ahí tiene que decir de vuelta la braja. ¿Por qué? Porque no sabía cuántas copas iba a beber. ¿Está bien? Entonces, todo esto tiene que ver un poquito con el tema del shamash. El shamash era una persona que atendía a los comensales. Y esa función del shamash, la Gemara dice eventualmente en algún momento, Akol mash'in lifnei shamash chutz mi basar veyai. Dice, todo se puede dejar delante del shamash, menos, dice la Gemara, vino y carne. Quiere decir, ¿por qué? Porque el shamash, explica la Gemara, explica Rashi en el lugar, quiere decir que quiere comer con el resto y entonces se lamenta mucho. Dice la Gemara, Sheneja Jamim Ayub. La Gemara cuenta que hubo dos sabios. Uno que le dio de comer a su shamash de todo tipo de especies y de comida. Y uno le dio de comer solamente algo, una sola cosa, no varios minim. Harishon, Diberimo Eliyahu Naví. El primero habló con él Eliyahu Naví. Asheni lo Diberimo Eliyahu. Quiere decir, con el segundo no habló Eliyahu. ¿Por qué? Porque Eliyahu Naví es el que reconoce, obviamente, todo lo que es la bondad del Borei Olam, la bondad de Kadosh Baruj Hu, que, estando en el desierto, mandó a los cuervos para que le trajeran comida. Entonces, él sabe lo que es la necesidad, y por lo tanto, como uno de los rabinos le dio de comer a la otra persona de todo, con ese habló Eliyahu Naví. Última alajá del día de hoy y de nuestro Shebur. 8. Si uno de los comensales salió del comedor... Sí darle de comer al shamash. ¿Perdón? Sí darle de comer de todo. También bueno, esa es la Gemara. Pero, con respecto al vino, dice que no. Se le puede dar, pero él tiene que decir verajá cada vez que va a tomar. ¿Está bien? Porque el vino, obviamente, no formaba parte de la comida. Si uno de los comensales salió del comedor para hacer sus necesidades primarias, orinar, antes de ingresar nuevamente debe lavarse solo la mano que se ensució con orina. Pero si sale del lugar y se queda hablando con un amigo por un tiempo, 1 o 2 horas, debe lavarse las 2 manos antes de ingresar. Porque al salir del comedor tanto tiempo, seguramente se haya olvidado que estaba en medio de una comida, por lo que las manos, al ser movedizas, ascaniot, probablemente se haya tocado algo por lo cual precisa hacerse Netilat Yadayim nuevamente. Obviamente, este es el caso habitual de que, querida, me voy al baño y después vuelven a las 2 horas, eventualmente, ¿no? Entonces significa lo que dice el Rambam aquí, lo que dice es que si tú saliste
y después te entretuviste por algo. Vamos a suponer que estás en un casamiento, ¿está bien? Y fuiste al baño. Entonces, supuestamente, dice Rambam, hoy en día hacemos Netilat Yadayim de todas maneras, pero dice, hay que lavar la mano que, hacer Netilat en la mano que es sucia. Ahora, en el camino del baño al salón de vuelta, me encuentro de vuelta con personas conocidas, yo qué sé, empezamos a hablar, y 10 minutos, y 15 minutos, y 20 minutos, y media hora, o sea que me retrasé suficiente, 1 o 2 horas es mucho tiempo. Pero eso significa de que la persona eventualmente se disipó la idea de volver a ese lugar, entonces ¿qué tiene que hacer? Netilat Yadayim, dice Rambam. Siempre con verajá. Si cuando vuelve a ingresar el grupo está reunido, bebiendo, pues ya se terminaron de comer, el que regresa debe sentarse en su lugar y hacer Netilat Yadayim adentro del comedor para que los otros vean que se lava las manos. Y luego dirige la mirada a los demás, pues cuando se lavó las manos se dio vuelta, ya que no es correcto lavarse las manos frente a los comensales. ¿Por qué? Si estaban bebiendo, debe lavarse en su lugar, adentro del salón y no afuera, porque de lo contrario quizás crean que como no había comida, no se lavó las manos. Entonces, claro, hubo comida, ahora están en la parte de bebiendo. Ok, estas son las normas que siguen. Por supuesto, el capítulo 7 todavía va a seguir con algunas alajot más. Estamos en la alajá número 9. Vamos a terminar la semana que viene, Bezrat Hashem, hasta la alajá número 15. La mitzvah de decir una alajá que ahora vamos a hacer, Leilun Ishmat Mijael Ben Tzvi Bemalka, tiene que ver obviamente con todo esto y con mucho más también. Por cada alajá que nosotros decimos, estamos agradeciendo al Boré Olam por todo lo que representa la plenitud de nuestra vida. Cuando podemos tomar un fruto en las manos, cuando podemos degustarlo, cuando podemos disfrutarlo eventualmente, y todo eso es agradecerle a Kadosh Baruj Hu. Todo esto que se llama Birjot Nehenim. Que tengamos el mérito entonces de poder decir muchas brajot en todo lo que resta de los 120 años que tenemos que vivir para recordar el alma de los seres queridos que ya no están. Hoy en particular queremos compartir también el dolor y la pérdida de la mamá de nuestro querido Yosef, la señora Rachel Evelyn Batperla, Nishmata Tzedura Bitzora Haim, y también todas las brajot que vamos a decirlo también en su bendita memoria, para que su alma a lo largo de este año seguramente se va a elevar para reunirse con su Creador. Muchas gracias por venir. Tengan el mérito siempre de hacer mitzvot.